Mis amados hermanos, vayamos a la rica lectura de la palabra del Eterno. En esta semana, el Eterno nos regaló dos secciones de la Torah muy ricas, ¿sí? Que fueron Matot y Masei. ¿Qué significa Matot? Tribus. Y Masei, ¿se acuerdan? Viajes, jornadas, rutas, ¿sí? Trayectos. Entonces vamos a juntarlas, ¿sí? Los trayectos que siguieron las tribus, ¿sí? Y señalábamos que el efecto Pinhas se reflejaba aún en la parashá de Matot, de tribus, ¿sí? Cuando el Eterno le dice a Moshe, oye, junta las tribus, levanta nuevos líderes, ¿sí? Porque todos fueron colgados, ¿te acuerdas la semana pasada? A todos los colgaron, ¿sí? Entonces levantaron nuevas cabezas, nuevos rosh, y los capacitaron en el tema de los votos. Termina esa parashá y entra una parashá Masei haciendo digamos, una relatoría de los trayectos, los lugares que durante el desierto Israel visitó. ¿Se acuerdan cuántos lugares visitó Israel en su trayecto en el desierto durante 40 años? Fueron 42 lugares. Esos 42 lugares representan 42 estados del alma en la que el hombre tiene que enfrentar, ¿sí? Y obviamente se le va revelando en su vida cuando verdaderamente ha entrado a su transición, a su cambio. La persona va a vivir esos estados emocionales porque es un encontronazo contra uno mismo. Entonces cuando en Masei, es decir, trayectos, el Eterno insistentemente hasta la porción de hoy le dice a Israel que va a entrar a tomar posesión de la tierra que él había prometido a Abraham entregar a Israel. Reiteradas veces lo va diciendo, ¿sí? Y bueno, si estudiaron se darán cuenta que es una parashá de guerra, es una parashá bélica, y es una parashá muy reveladora acerca de lo que hay en el mundo espiritual, acerca de lo que gobierna el mundo espiritual y acerca de lo que nosotros debemos, porque es una responsabilidad, enfrentar en ese mundo, porque si no lo hacemos, las consecuencias son tremendas, y el mismo Eterno nos lo advierte en su Torah, que si nosotros no entramos a ese nivel de guerra, no vamos a tomar control de nuestras bendiciones y además nos va a ir mal, ¿sí? Entonces, en ese contexto espiritual, la parashá se desarrolla. Ahora, vamos miren, esta parashá pues yo creo que todas son muy ricas en formación, pero esta en concreto tiene una formación de carácter militar muy profunda, muy profunda, y que muy rara vez se enseña la guerra espiritual desde la Torah, que es algo que el Eterno a nosotros como asamblea nos ha regalado, la autoridad espiritual sobre los demonios, ¿sí? Y que es algo que yo los he invitado a desarrollar. Ustedes tienen que desarrollar ese poder bélico que hay contra las entes espirituales, porque lamentablemente anda una doctrina por ahí que enseña que aquel que ha llegado a Yeshua no puede ser sujeto de ataque, que no puede ser sujeto de posesión, y no hay nada más equivocado, peligroso, y que ha traído tanta frustración, tanta opresión, y ha
dejado a tanto creyente en un estado de indefensión, salvos, pero en la tragedia constante, en una infelicidad, en una falta de evidencia y de vivencia del poder redentor y salvador de Yeshua. Porque muchos creyentes no han entrado a vivir la redención de su vida en este siglo. De alguna manera podrá venir en el siglo venidero, pero la redención, la restauración, la restitución es en este mundo. Y muchos no la viven. Y muchos se han ido de este mundo sin vivirla. Y van a transicionar hacia el siglo venidero con un testimonio, con un mal testimonio como creyentes. Si bien vida eterna, pero con un testimonio de haber sido derrotados, de haber caminado vencidos, de haber caminado oprimidos y de haber terminado sus días en santa opresión, perdonen la expresión, santa opresión. Me explico, cuando esa no es la promesa de la palabra es terminar nuestros días con llenura de años, con alegría. El rabino Shaul enseñó, ganancia es morir. Ganancia es morir. A ver, ¿qué quiso decir el rabino Shaul ahí? Pues que el tema de la restauración, de la restitución, se va al siguiente nivel. O sea, hay mucho más todavía. Pero quien no trabaje aquí, ¿a dónde va a ir allá? ¿Qué va a hacer allá? A todos nos van a enjugar las lágrimas. A todos nos van a poner un nuevo nombre. A todos nos van a dar acceso a la inmortalidad. Pero muchos no van a poder contar las victorias reales y palpables que Yeshua da al que verdaderamente entra a la pelea. Y es algo que tenemos que empezar a plantearnos en nuestra vida. Si tenemos una dislocación, si tenemos un problema o una colección de problemas que no nos permiten avanzar y que atestiguan esos problemas de la ausencia del poder del Elohim para destruir tales problemas. ¿Sí? Vamos, por favor, está buenísima la palabra, yo se los dije, está buenísima la palabra. Está mejor que un diezmillo sin hueso, sazonadito, así, ¿no? Bueno. Por ahí escuché ácidos gástricos ya moviéndose. Acuérdense que en Shabbat no se ayuna, ¿eh? Vamos a la porción de la parashá final de Masei, que está en el capítulo 35, verso 9 en adelante. Shema, vamos a hacer oreja. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucen, pongan oreja, cuando crucen el Jardín, el Jordán, cuando crucen el Jardín, ¿de dónde venimos? Del desierto. Y hay algo que se interpone entre el desierto y la tierra prometida. ¿Qué hay? Un río, el Jardín, ¿ok? Hacia la tierra de Canaán, designarán para ustedes ciudades. Serán ciudades de refugio para ustedes, y allí huirá el homicida, el que haya matado a una persona sin intención. Estas ciudades servirán para ustedes de refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que se pare delante de la asamblea para su juicio. Y en cuanto a las ciudades, darán 6 ciudades de refugio, serán para ustedes. 3 ciudades darán al otro lado del Jardín, y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio para los hijos de Israel,
para el prosélito y para el residente en su interior, a estas 6 ciudades serán de refugio, para que huya allí todo el que mate a una persona sin intención. Hay 2 tipos de homicidas, ¿sí? Aquel que lo hace con la intención y que además es un agravante a la hora de un juicio, ¿sí? Y se analizan las motivantes de la intención, pero también están los imprudenciales, ¿sí? Los descuidados, los irresponsables, que de alguna manera un juez pudiese tomar en cuenta como una atenuante a la hora de pensar en qué clase y duración de condena le va a dar a la persona. Entonces, aquí la Torá nos habla de atenuantes y de agravantes en la comisión, en este caso, de un delito mayor, que es el homicidio, pero en concreto, el homicidio imprudente, el homicidio que fue, pues se me fue, o sea, fue un accidente, fue algo que no fue premeditado, se dio simplemente, o no era mi intención. Y si lo abatió con un instrumento de hierro y muere, asesino es. Ciertamente será ejecutado el asesino. Y si lo abatió con una piedra de mano de la cual pudiera morir y muere, asesino es. Ciertamente será ejecutado el asesino. Pena de muerte para el asesino que sabe lo que está haciendo, ¿sí? O si con un instrumento de madera de mano del cual pudiera morir, lo abatió y muere, asesino es. Ciertamente será ejecutado el asesino. El vengador de la sangre es el que matará al asesino cuando se tope con él, lo matará. Y si con odio lo empujó o arrojó un objeto sobre él en emboscada y muere, o si con enemistad lo abatió con la mano y muere, ciertamente será ejecutado el atacante, porque asesino es. El vengador de la sangre matará al asesino cuando se tope con él. Pero si súbitamente, sin enemistad, lo empujó o arrojó sobre cualquier objeto sin emboscada, atenuante, o con cualquier piedra de la cual pudiera morir y sin haberlo visto, haciéndola caer sobre él, muere, pero sin ser él su enemigo, atenuantes, sin procurar su mal, entonces la asamblea juzgará entre el atacante y el vengador de la sangre conforme a esta Torá. O sea, tiene que haber todo un proceso legal en donde se demuestre que la persona cometió homicidio imprudencial sin haber tenido la intención y según las situaciones. Entonces ahí empieza el tema de la abogacía, ¿sí? El tema del jaloneo, el estirón entre el fiscal, el acusador y el defensor, ¿ok? Qué bonita es la ley, ¿verdad? ¿Quién es abogado aquí? ¿Quién es abogado? 1, 2 abogados, 3 abogados. Eso. Es hermosa las leyes, son muy bonitas en el espíritu, ¿sí? Toda ley es bonita, es muy padre, pues, mayor razón esto. De hecho, mucho de la base legal actual tiene mucho que ver con la escritura, entre otros códigos legales de la antigüedad. La asamblea, es decir, el Sanedrín, el consejo, librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la asamblea lo devolverá a la ciudad de refugio a donde había huido, y él permanecerá allí hasta que muera el Cohen mayor, el sacerdote mayor. O sea que la condena para un asesino imprudencial, en términos de años, en términos de tiempo,
sería en función de la vida que tuviera el sacerdote mayor del templo. Entonces, si el sacerdote le pegaba a los 120 años, pues ni modo, el asesino iba a permanecer ahí 50 años, 20 años, 30 años, 15 años, según lo que le quedara de vida al Cohen Gadol. Entonces, la condena, pongan atención, la condena del asesino imprudencial dependía de lo que le quedara de vida al sacerdote mayor. ¿Ya empezaron las conexiones? ¿Sí? Ok, ¿qué hace el Cohen Gadol? Altar. ¿Qué hace el Cohen Gadol? Servicio a Hashem. Conecta a la persona con Hashem. Hace intercesión. Hace expiación por el pueblo de Israel. Entonces, el tiempo que el sacerdote prestara servicio a Hashem era lo que la persona estaría no en la cárcel, estaría confinada en una ciudad de refugio, tanto durante el proceso de juicio como si es encontrado culpable y todo, se demuestra, bueno, que fue imprudencial, entonces ahora sí, su condena sería en esa ciudad de refugio donde estaría a salvo de la persona que quisiera cobrar venganza y quitarle la vida, lo cual, acorde a la Torah, era legal. Si yo me encuentro al asesino de mi hermano en la calle, lo mato, entonces, y demuestro que cumplí la ley, entonces no había ningún problema. Para evitar eso, en el caso de los imprudenciales, les decían 6 ciudades de refugio, ahí van a dar todos ellos, para que si en dado caso, si andan afuera y se encuentran con el vengador, no lo maten, o sea, se le garantizaba la vida. Entonces, este proceso durante el juicio es lo que se llama, para que una persona no vaya a la cárcel durante el proceso, hay un instrumento legal que se llama amparo, ¿no? Amparo. Entonces, la persona no va a la cárcel durante el proceso, pero el amparo tiene una fianza y hay que pagarla, ¿sí? Y así no voy a la cárcel. Si el proceso judicial, si el juicio, el juez determina que la persona es culpable, bueno, entonces ya se vienen los procesos, se mete a la persona a la pena corpórea y a cumplir la condena. Pero durante el proceso, la persona, si tiene los elementos y lo permite la ley, acorde a lo que es acusado, la persona puede vivir su proceso legal en libertad corpórea, ¿ok? Y ya una vez encontrada homicida, culpable de homicidio imprudencial, entonces, ¿sabes qué? No vas a la cárcel, pero te vas a la ciudad. Entonces tienes una libertad parcial y no vas a salir de ahí hasta que muera el Cohen Gadol, y es cuando sale la persona. La asamblea librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la asamblea lo devolverá a su ciudad de refugio, a donde había huido, y él permanecerá allí hasta que muera el Cohen Gadol, a quien se había ungido con el aceite sagrado. Pero si el homicida alguna vez sale de los límites de su ciudad de refugio a donde había huido, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no tendrá culpa de sangre, pues deberá permanecer en su ciudad de refugio hasta que muera el Cohen mayor. Y luego de que muere el Cohen mayor, el homicida podrá regresar a la tierra de su patrimonio. Estas leyes serán para ustedes un estatuto de ley para sus generaciones en todos sus asentamientos. Cualquiera que mate a una persona por boca de testigos se matará al asesino. Aquí se incorpora ahora un elemento más en el juicio, que son los testigos. Habla de 2 testigos, ¿sí? Los cuales confirmarán los hechos y dirán, sí, yo lo vi que él mató bajo estas circunstancias. Entonces la Torah dice 2 testigos.
Pero un solo testigo no testificará acerca de una persona para que muera. Y no aceptará en rescate por el alma del asesino que sea un malvado digno de morir, sino que ciertamente será ejecutado. Y no aceptará en rescate por el escapado a su ciudad de refugio, para que pueda regresar a habitar a la tierra antes de morir el Cohen. Y no causarán culpa a la tierra donde ustedes estén, ya que la sangre provoca culpa a la tierra, pues la tierra no tendrá expiación por la sangre que fue vertida en ella, sino con la sangre del que la vertió. Y no contaminarán la tierra donde ustedes habitan, en medio de la cual yo resido, ya que yo, el Eterno, resido en medio de los hijos de Israel. Se acercaron los jefes de los padres de las familias, de los hijos de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de las familias de los hijos de Joseph, y hablaron delante de Moshe y delante de los líderes, los jefes de los padres de los hijos de Israel. Dijeron: el Eterno ordenó a mi Señor entregar la tierra en herencia por medio de sorteo a los hijos de Israel, y mi Señor fue ordenado por el Eterno dar el patrimonio de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. ¿Se acuerdan? Pero si ellas se convierten en esposas de alguno de los hijos de las tribus, de los hijos de Israel, entonces el patrimonio de ellas será sustraído del patrimonio de nuestros padres y será agregado al patrimonio de la tribu a la cual ellas se convertían, y será sustraído del sorteo de nuestro patrimonio. Y si hubiese jubileo para los hijos de Israel, el patrimonio de ellas será agregado al patrimonio de la tribu a la cual ellas se conviertan, y del patrimonio de la tribu de nuestros padres será sustraído el patrimonio de ellas. Moshe ordenó a los hijos de Israel por mandato del Eterno diciendo: correctamente, habla a la tribu de los hijos de Joseph. Esta es la palabra del Eterno que ha ordenado con respecto a las hijas de Zelofehad, diciendo: ellas podrán ser esposas de quien les parezca bueno, pero solo de la familia de la tribu de sus padres podrán ser esposas. Un patrimonio de los hijos de Israel no rodará de tribu en tribu, sino que entre los hijos de Israel cada hombre se apegará al patrimonio de la tribu de sus padres, y toda hija que herede un patrimonio de las tribus de los hijos de Israel, de uno de la familia de la tribu del padre de ella será esposa, a fin de que entre los hijos de Israel cada uno herede el patrimonio de sus padres, y un patrimonio no rodará de una tribu a otra tribu, para que entre las tribus de los hijos de Israel cada uno se apegue a su patrimonio. Tal como el Eterno había ordenado a Moshe, así hicieron las hijas de Zelofehad, Mahla, Tirza, Jokla, Milca y Noa. Las hijas de Zelofehad se convirtieron en esposas de los hijos de sus tíos, de las familias de los hijos de Menashe, hijos de Joseph. Se convirtieron en esposas y el patrimonio de ellas permaneció en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y las leyes que el Eterno ordenó por mano de Moshe a los hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Jardén, frente a Jericó. Muy bien, son dos enseñanzas muy extensas estas y muy profundas, pero vamos a quedarnos con la primera. Y hay una enseñanza paralela en la Torá que dice así: cuando alguien peque por error, presentará ofrenda de paz, ofrenda de pecado y ofrenda de elevación delante de Yahweh su Elohim. Presentará ofrenda. Y ahorita hablamos de la comisión de un pecado mortal, capital,
¿sí?, cuyo resultado de comprobarse la alevosía, la ventaja, la planificación del homicidio, pues el resultado sería la ejecución, ¿sí?, cortar la vida de la persona. Sin embargo, usando el paralelismo legal, cruzando, ¿sí?, la ley, dice el Eterno, cuando alguien peque por error, ¿se puede mentir por error? Sí. ¿Se puede robar por error? Sí se puede robar por error. El robo no está sujeto a un acto consciente o inconsciente. Ya estamos hablando de agravante y atenuante. Pero robo es robo. Robo es tomar la pertenencia de alguien sin su autorización, sin su permiso, sin su consentimiento y llevártelo. Consciente o inconscientemente, eso es robo. Entonces, el robo, al igual que la mentira, ¿sí?, al igual que la codicia, la avaricia, ¿sí?, son sentimientos que eventualmente llevan a actos perfidiosos, a actos tremendos, en los que las penas normalmente en la Torah se establecían como llevar ofrenda para hacer pecado, para hacer expiación, para obtener el perdón, y la persona fuera propicia nuevamente ante la presencia del Eterno y viniera la reconciliación porque murió alguien en su lugar. Se derramó la sangre de un cordero, de una vaca, de un pollo, de una tórtola, ¿sí? Entonces, la persona tenía que presenciar el proceso de degollar el animal, desangrar el animal, despedazar el animal, porque era una forma de decir a la persona, ese debiste haber sido tú por causa de tu pecado, pero ese animal muere en tu lugar. Entonces eso te lleva a perfeccionar tu carácter y decir, es que yo debí de haber sido ese, entonces no, mejor me alineo, ¿sí? Ese era el espíritu, era el centro del sacrificio animal. Pero en la Torah se abordan ciertos pecados que no son perdonables y que no contiene la Torah la expiación de los mismos, como es el caso del homicidio. El homicidio premeditado, ¿sí? Vamos a hablar de homicidio como tal. El homicidio, quitarle la vida a una persona, la Torah dice que tiene que morir, la persona tiene que morir, se tiene que ejecutar. Y hay otros pecados, ¿sí?, como la violación, la pedofilia, la inmoralidad sexual probada, ¿sí? Está la ofensa a los padres, ¿sí? El robo según la especie, según la situación, llevaban a los jueces a determinar que la persona tenía que ser ejecutada. El adulterio es otro, y así. Esos pecados no aborda la Torah el ser perdonados y expiados. Entonces, ante esa, digamos, frontera, no voy a decir limitación, ante esa frontera a la cual la Torah llevaba al juicio, la persona tenía que ser ejecutada. Pero resulta que el pecado de homicidio tiene, a grosso modo, dos manifestaciones en su origen: con alevosía o imprudencial. Si era con alevosía, el tratamiento era uno, y si era imprudencial, el tratamiento era otro. Es decir, a la hora de determinar los hechos y a la hora de sacar conclusión, dice, bueno, ok, la persona es culpable, ejecútenla. La persona es culpable de homicidio, pero imprudencial, ok, la persona no va a morir, pero va a purgar su condena en una ciudad donde pueda él resguardar su vida, donde él no pueda perder su vida, porque quien quiera vengarla, la vida de quien ha muerto, lo pueden matar. Entonces
estas personas vamos a confinarlas en 6 ciudades, en donde el propósito es resguardarlos, cuidarles su vida, pero ahí hay mucho más. 6. ¿Qué es el 6? 666, allá en Jalisco hay un tocadisco. ¿Qué es el 6? La imperfección. Número de hombre. El libro de Revelaciones habla del número de hombre. 6, 6, 6. ¿Qué número es ese? El número de la bestia. La imperfección de la carne, del alma y del espíritu. La persona que retenga la imperfección en esas 3 áreas de su constitución está con el anticristo, está en las tinieblas. Entonces, 6. La persona cuando entrara a esa ciudad, obviamente imperfecta, tiene que iniciar su proceso de perfección, es decir, su reformación. Sin ser un cerezo como los conocemos hoy. ¿Saben lo que es un cerezo? Un centro de readaptación social, pero están recluidas las personas y abandonadas a lo que ocurra ahí. En cambio allá era una ciudad, eran 6 ciudades en donde la persona se le reformaba, se le restauraba, se le limaba ese pecado y ya podía salir libre cuando el Cohen Gadol muriera y emergiera el nuevo. ¿Ok? Bueno, ahora, el homicidio tiene 2 formas de manifestación. Ahora vayamos a la forma de manifestar el homicidio. Una, quitando la vida orgánica, acabando con la vida orgánica de la persona, ¿sí? Y la otra es acabando con su vida emocional y espiritual, ¿sí? Entonces, una persona que le daña el alma a otra se constituye ante la Torá, ante los juzgados celestes, un asesino del alma, un asesino. ¿Han visto ustedes personas muertas en el alma? No, miren, y muertas en el alma no solamente quiere decir personas pecadoras que viven en el pecado. No, también hablo de las almas que han sido rotas, que han sido quebradas, que han sido destruidas, ¿sí? Entonces, para que una persona llegue a estar rota del alma, a estar resentida, a estar dañada, a estar sufrida, a estar amargada, una persona así no entra al mundo así. Entramos a este mundo con un alma íntegra, con un alma completita, un alma estructurada. El problema es cuando ese ser que está en el vientre de una madre, ¿qué es lo que empieza a escuchar? Si el fetito está escuchando rechazo, posibilidades de abortarlo, que el padre no lo quiere, que la madre no lo quiere, que tiene sus reservas, ya a partir de ese momento, ese ser, su alma empieza a quebrarse, empieza a fragmentarse, las heridas del alma empiezan a fluir. Entonces vamos a suponer una mujer que se entera que está embarazada, dice, Dios mío, no puede ser. Aunque no lo diga, aunque lo sienta, lo está transmitiendo a la célula compleja que trae en su vientre. Peor aún, oye, Pancho, ¿qué pasó? Fíjate que estoy embarazada. No me vuelvas a contactar.
Y está en si me vuelvo mamá soltera o no, o aborto, o qué hago, y cómo le voy a decir a mi mamá, y ocultan, y ocultan, y ocultan. Y lo andan buscando en internet cómo abortar, qué líquido, qué pastilla, qué medicina. Ya en ese momento están desgraciando el alma de ese ser. Es un ejemplo que te doy, pero hay muchos. Entonces la propia madre, aunque decida tenerlo, ya se volvió una homicida del alma de su propio hijo, con un caray. Una persona que ofende, que humilla, que somete a otra, le está asesinando la vida, le está asesinando el alma, se la está fragmentando, se la está cortando. El abandono. ¿Cuántos hijos en el mundo no sufren abandono de sus padres? Más drástico el abandono de una madre. Y las heridas del abandono son una brutalidad. Y no necesariamente es, ahí te dejo con tu padre y ya me voy con otro. O ahí te dejo con tu madre y ahí nos vemos. No. También tiene que ver con que mamá y papá no están todo el día. Es que tengo que trabajar, es que tengo que, el hijo no va a entender, la niña no va a entender que tienen que trabajar. Lo único que sabe es que necesita papá, que necesita mamá, y no está. Homicidas del alma. La esposa que se entera del engaño de su marido. Hashem no lo quiera nunca en ustedes, ni en sus hijas, ni en todo su linaje. Pero yo he visto almas completamente ejecutadas por sus maridos por causa del engaño. Y uno no puede sentir lo que una mujer en ese momento siente, porque no está uno ahí, pero puede ver uno el grado de destrucción masiva que hay en su interior. Esos son asesinos del alma, asesinas del alma. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos quebrantado este mandamiento. ¿Y sabes qué es lo curioso de esto? Que al igual que a la hora de quitarle la vida orgánica a una persona, no se la puedes devolver. Si le quitas la vida del alma, no se la puedes devolver, aunque te hinques, aunque le llores, aunque te arrastres, aunque le compres un coche nuevo, no la puedes traer a la vida. No se puede. Un asesinato, un homicidio es un homicidio. Y el homicida no puede devolverle la vida a la víctima. Y tú dirás, bueno, esto está tremendo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo que esto está terrible? Bueno, ¿has sido tú un homicida? ¿Has evaluado el daño del homicidio que has causado? Ahora sí, ¿lo premeditaste? Vámonos a las agravantes. ¿Lo sabías? ¿Sabías que ibas a emboscar? ¿Sabías que ibas a hacer mal? ¿Podías abstenerte? ¿Estabas consciente de lo que ibas a hacer? ¿O simplemente ocurrió? ¿Fue un error?
Vamos a hacer a un lado la premeditación, la alevosía, porque no es el tema hoy. Si asesinaste emocionalmente a alguien, si le mataste el alma a alguien, imprudencialmente, no hay sobre ti, no pende sobre ti, ojo, un juicio con el que tengas que pagar una condena que corresponda al nivel del daño que le causaste a la persona. ¿Sí? Porque hay alguien, hay un Cohen, hay un sacerdote mayor, el cual, fíjense bien, ¿qué dice la Torá del sacerdote? Que el homicida no culposo, ¿sí? El imprudencial, sale cuando el sacerdote muere. Ok, pero este Cohen que hay hoy, él te expía, te perdona, te lava, te limpia y puedes salir cuando tú estés listo, porque Él es eterno. El problema es tú, como homicida, ¿cuánto tiempo decides quedarte allí, refugiándote, protegiéndote, justificando, defendiendo, escondiendo tu tendencia a matar a las personas? Porque mientras lo tengas ahí guardado, no vas a salir de ahí. Estás privado de bendición. Estás privado parcial y relativamente de una libertad plena. Y una cosa sí te voy a garantizar: el daño que tú le ocasionas a alguien, ¿sí? Lo vas a pagar. No te vas de este mundo sin que lo pagues. Y te estoy hablando si hemos sido homicidas imprudenciales. Pero si hemos hecho daño planificando, cuidándonos, haciéndonos los listos, tu condena es: aquí vas a sufrir y mucho más. ¿Sabes por qué? Por el solo hecho de que hay agravantes. Hay arrepentimiento, hay corrección, pero tú no puedes devolverle la vida a la persona que dañaste. Tú no puedes volver a la vida a esa alma lastimada, marchita, dañada, amargada, herida, resentida, incluso hasta incapacitada, porque hay personas que son discapacitadas espirituales debido al daño que traen en su alma para conectarse con el mundo espiritual. No pueden conectar, no pueden sentir, no pueden vivir el mundo espiritual a causa de su muerte espiritual. Y eso no te toca repararlo a ti. Si tú le hiciste eso a alguien, pues no te toca, porque no está en tus manos, sino que le toca a esta persona dañada, lastimada, herida, querer vivir, querer resurgir. Y tú tienes una responsabilidad en ese querer de la persona que hayas dañado y que hayas lastimado. Para todos los imprudentes, así como para los alevosos, Baruch Hashem, hay un sacerdote que hace expiación, que perdona pecados. Pero mientras no haya paz entre tú y el que hayas dañado, el dolor de la persona que esté viviendo, tú lo vas a pagar. Tú lo vas a pagar. Mientras tú no vayas con ella y te pongas en paz, verdaderamente en paz, en ella quedará si te perdona o no. Pero a ti te toca dar el gran empujón de pedir perdón.
Por eso tienen que esforzarse muchísimo los homicidas en ayudar a la persona que mataron a que desee vivir, porque esa persona no pidió ser asesinada. Dale un aplauso al Creador. Y si tú fuiste la víctima, hoy ese Cohen Gadol te dice: Lázaro, María, Lupita, Renata, Luisa, Martín, Jesús, levántate y anda, y sal de tu sepulcro tú. Te toca a ti. O sea que aquí no hay autovictimización. Aquí hay trabajo personal que hacer para resurgir y perdonar a tu homicida, perdonar a tus homicidas, ponerles límites y no dejarlos que los traspasen, los límites de las ciudades de refugio. Dale un aplauso al Creador. Continuamos con la lectura de la Haftarah. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer la bendición de la Haftarah. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueran dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá, a su siervo Moshe, a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad, de rectitud, de rectitud. Nuestro Redentor es el eterno amo de legiones, su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno, Dios nuestro, y tus palabras son confiables, ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida, y a la humillada en el alma. Sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno Dios nuestro, con el profeta Eliahú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se sienta ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tú, eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu santo nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y para siempre jamás. Bendito eres tú, eterno, que santifica el Shabbat. Amén. Ahora nos vamos a la Haftarah de Masaí, que es Jeremías capítulo 2, versículo del 4 en adelante. Escuchen la palabra del eterno, casa de Jacob, y toda la familia de casa de Israel. Así ha dicho el eterno: ¿qué hallaron tus ancestros en mí de malo, para que se hayan alejado de mí y hayan ido tras los fútiles, y ellos mismos hayan vuelto fútiles? Pero no dijeron: ¿en dónde está el Eterno?
quien nos sacó de la tierra de Mizraim, quien nos guió en el desierto, en una tierra esteparia y con hoyos, y en una tierra yerma y de sombra de muerte, en una tierra que había sido transitada por hombres y en la que ningún ser humano se había asentado. Pero yo llevo a ustedes una tierra fértil para que comieran su fruto y su abundancia, pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra, y mi heredad la convirtieron en abominación. Los Kohanim no dijeron: ¿en dónde está el Eterno? E incluso los que detentan la Torá no me conocieron. Los pastores pecaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal, y marcharon tras lo que no vale. Por eso yo aún he de reñir con ustedes, declaró el Eterno, y me disputaré con los hijos de sus hijos. Pasé por las islas de Quitim y observen, envié a Kedar y mediten profundamente y observen. ¿Acaso ha habido algo como esto? ¿Acaso un pueblo ha cambiado a sus dioses, aunque no son dioses? Aún así, mi pueblo cambió mi honor por algo que no vale. Anodádense, oh cielos, por estos. Lancen tormentas, destruyan mucho, declaró el Eterno, pues mi pueblo cometió dos males. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, a fin de cavar para ellos fosos requebrajados que no pueden contener agua. ¿Acaso Israel, un esclavo o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se han vuelto presa? Por él rugen los cachorros de león, emiten sonidos, convierten su tierra en desolación y arruinan sus ciudades sin dejar habitantes. Incluso la gente de Nof y de Tajpajes aplastan tu cráneo. ¿No es esto lo que tú misma te haces al abandonar al Eterno tu Dios cuando Él te guiaba en el camino? Y ahora, ¿qué hay para ti en el camino de Mizraim para beber el agua de Sihón? ¿Y qué hay para ti en el camino de Asur para beber el agua del río de Peratz? Tu propio mal te castigará y tu propio extravío te reprenderá, y entonces sabrás qué malo y verás y amargo que es haber abandonado al Eterno tu Dios, y el temor a mí no estaba en ti, declaró el Eterno Dios de legiones. Pues desde antaño yo quebranté tu yugo y rompí las cuerdas, y tú dijiste: no transgrederé. Pero sobre la colina alta y debajo de todo árbol lozano te acuestas como una prostituta. Yo te había plantado como un sarmiento bueno, toda tú como semilla de verdad. ¿Cómo entonces te has transformado para mí en villa ajena? Pues aún si te lavas con natrón y con mucha lejía, tu iniquidad es como una mancha delante de mí, declaró el Eterno Dios. ¿Cómo puedes decir: no me hice impura? ¿No marcharé tras los ídolos de Baal? Observa tu camino en el valle, conoce lo que has hecho, como una camella ligera, obstinada en sus caminos, como un onargrón, habituado al desierto, que con el ansia de su alma inhala el viento, cuando ella sigue su placer. ¿Quién puede contenerla? Todos los que la buscan no tendrán que fatigarse, la hallarán
renovadamente. La profecía te había dicho: salva tu pie de andar descalzos por el exilio y tu garganta de la sed. Pero tú dijiste: no me importa, sino que amo mis dioses ajenos y tras ellos marcharé. Como un ladrón que se avergüenza al ser descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus ministros, sus coanim y sus profetas, ellos deciden a la madera: tú eres maestro, tú eres nuestro padre, y a la piedra tú nos pariste. Pues ellos me han vuelto la espalda y no el rostro, pero en la hora de su calamidad me dicen: levántate, sálvanos. Pero ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Que se levanten ellos, si pueden salvarte en la hora de tu calamidad, pues como el número de tus ciudades fue el número de tus dioses, Judá. ¿Acaso no desde ahora me llamarás a mí, Padre mío? Tú eres mi Señor. Si tú retornas, Israel, declaró el Eterno, a mí retornarás, y si quitas tus asquerosidades de mi presencia y ya no te extravías, sino que juras, vive el Eterno con verdad, justicia y rectitud, entonces las naciones se bendecirán en él y en él se glorificarán. Amén. Ok, familia. El profeta nos habla de algo muy importante aquí. Y tú sabes que la palabra de un profeta es una palabra que el Eterno envía y el profeta se convierte en el comunicador de esa palabra. Sí, esa es la peculiaridad de los profetas. Y este capítulo 2 de Jeremías, empieza hablando de dos tipos de tierra. Y yo quisiera, para enriquecer la enseñanza, agregar una más. La primera que describe Jeremías es la tierra del desierto, y la describe como una tierra yerma, como una tierra con hoyos, una tierra, a ver, si tú ves parejito y luego de repente ves hoyos y caminas sin ver el hoyo, ¿qué va a pasar? Te puedes luxar, te puedes lastimar una rodilla, un tobillo, un dedo, o de plano hasta caerte. Entonces estamos hablando de tierras, como dice ahí, sin vida, en desequilibrio, ¿sí? No hay una, digamos, algo parejito para caminar seguros. Entonces, si no te pones abusado, caes al hoyo y te vas a caer, te vas a dañar. Estamos hablando de que el Eterno le dice a Israel: pasaste por ahí y no te ocurrió nada. Pero esa es la tierra del desierto. Esa es la cualidad que tiene la tierra del desierto, con hoyos, con piedras, ¿sí? Y además yerma. Y luego dice: y entraste a Canaán y tomaste posesión de Canaán. ¿Y qué tierra es esa? Una tierra donde mana, es decir, una tierra viva, una tierra fructífera. Ok, y si me regreso, a ver, Canaán, fructífera, bonita. Desierto, sin vida, con hoyos, desequilibrio, yerma, sin fruto, sin capacidad para generar vida. Y antes del desierto, esclavitud. Es una secuencia. ¿Y cómo se dirige la Torá acerca de Egipto? Mitzrayim. Casa de... ¿Y dónde se construyen las casas? ¿Sobre la tierra o no? Ok, entonces a ver. Entonces, casa de esclavitud construida sobre una tierra. Obviamente, de esclavitud. Y luego el desierto, yerma, con hoyos, con piedras. Y luego
una tierra de emanación de vida, fructífera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ti. Tierra, 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 casa de esclavitud, tierra de desierto, tierra emanación de bendición. Estamos hablando de ti. ¿De qué fue hecho el hombre? De tierra. Polvo eres, polvo y gusto es. Entonces ahí está describiendo una transición. Está hablando de cómo nuestra forma de vida, nuestra vida misma, ¿sí?, es comparada, ¿sí?, con tierra. Recordemos que este cuerpo no somos nosotros. Cuando tú te asomas al espejo, eso que ves ahí es tu estuche. Te contiene a ti. Es una casa, adentro es una morada, dentro de nosotros es una morada donde tú estás. Pero este cuerpo, la carne, la constitución orgánica, la estructura orgánica, no somos nosotros, nos contiene a nosotros. Entonces, ¿qué somos nosotros? Espíritu, luz, que está dentro de este cuerpo. Y el profeta señala que nosotros tenemos que hacer de esta morada, de esta casa, ¿sí?, una transición de una casa que está en oscuridad, que está en esclavitud. Tenemos que forzarla a llevarla al desierto, para que a través de lo árido, de lo difícil que es caminar por ahí, para lograr el cambio, amparados por la luz que emana del sol y que nos ubica y que sabemos cómo estamos, nosotros logremos la transición hacia una mejor, calidad de vida, que no es comparable con la que estábamos acá en la esclavitud de las emociones, en la esclavitud de las pasiones, en la esclavitud de la cultura, en la esclavitud de los hábitos, en la esclavitud de los daños emocionales, mentales, espirituales, situacionales en los que podamos estar viviendo atados y amarrados. Porque la promesa del Eterno es hacernos transicionar, hacernos cambiar y transformarnos. ¿Pero dónde empieza el cambio? Desde adentro. ¿Por qué? Porque estamos dentro, no estamos afuera. O sea que si yo me agarro el talí, me lo pongo, oro en voz alta para que me escuches, me prolongo mi tzitzit, me los pongo más largos y más gruesos para que me los vea la gente, sí, y ando así, caminando por las calles así para que me vean. Alguien sensato va a decir, ay, qué padre, miren, qué espiritual. Pero alguien con sabiduría va a decir, está loco este hombre, y voy a empezar a dar mal testimonio del reino, ¿verdad? Y de lo que es el creador de este payaso, ¿quién es? Entonces ya estoy haciendo mala publicidad al reino. ¿Por qué? Porque me estoy aderezando. Porque hice un cambio por fuera. Pero he adornado lo exterior, lo que se pudre, lo que se engusana, lo que se enferma, lo que se vuelve polvo, pero no la verdadera esencia de quién soy. El cambio no alcanzó lo que debió haber alcanzado. ¿Sí me explico? Pues esto y todos los elementos visibles que conforman la emuná de nosotros, si no tenemos el cambio interior, se vuelve un disfraz. Y voy a estar simulando una tierra fértil en donde me vuelvo, pues no precisamente un olivo, sino que me vuelvo una higuera estéril, llena de hojas, llena de palabrería, llena de cosas. Pero si alguien se acerca a mí a cortar una madura, pues no va a haber nada. ¿Por qué? Porque son puras hojas, es pura imagen. Sí, es puro rollo, pero ahí no hay poder,
ahí no hay leche, ahí no hay miel, ahí no hay fruto, ahí no hay sabiduría, ahí no hay luz, ahí no hay transformación, ahí no hay testimonio. Entonces, ¿a quién me acerco a alguien así? Me puede atraer por la apariencia, pero cuando busco la esencia no la encuentro. Entonces, ¿qué hago? Me decepciono. Y el Eterno no nos plantó en una tierra fértil para ser estériles. ¿Quién es la higuera estéril? ¿Quién es el que entró a Canaán y se perdió? Pues aquel que no quiso generar el fruto, pues había todo lo necesario. Aquel que añoraba Mitzrayim, aquel que añoraba morir en el desierto, aquel que prefería regresarse a la esclavitud que enfrentar las vicisitudes de la transformación en el desierto para fructificar acá. ¿Quién fructifica? El que está preparado. ¿Quién fructifica? El que tiene los elementos. ¿Quién fructifica? El que tiene la capacidad. ¿Quién fructifica? El que tiene la instrucción. ¿Quién fructifica? El que sabe cómo. ¿Quién fructifica? El que está consciente de quién es. Porque si nos traemos la maldad de la esclavitud y las vicisitudes propias de la transformación que debemos de sufrir en el desierto y no lo hacemos, y entramos al reino con toda esa deficiencia, con toda esa carga, voy a empezar a construir nuevamente los ídolos que en apariencia abandoné en Egipto. Los ídolos que yo mismo desprecié, acá los voy a reconstruir. Y lo peor de todo que es para mi propio mal. Yo mismo voy a levantar esos mismos ídolos. Y es cuando el Eterno nos describe una conducta contradictoria propia de muchos creyentes y que ojalá tú no te encuentres en esta descripción. Mira, ahí te va. ¿Cómo puedes decir, no me hice impura, no marché tras los ídolos de Baal? Observa tu camino en el valle, conoce lo que has hecho. O sea, ¿cómo puedes decir que has cambiado cuando sigues haciendo lo mismo? ¿Cómo puedes decir que eres otro y sigues generando los mismos problemas? Sigues alimentando esos mismos dioses, y dice el Eterno que no siendo dioses, tú mismo los has vuelto a levantar. ¿Cómo es posible que otros pueblos tengan otros dioses que no son dioses y que no están dispuestos a cambiarlos? Vicios, pasiones, fallos. Tú sí los cambias, tú sí me cambias por todo eso. Y es así que la vida de mucho creyente está, familia. Mucho creyente habla y dice cosas sabias, justas, y aparenta vivir una vida justa y perfecta ante los demás. Pero hoy dice el Eterno, ¿no te das cuenta? ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes presumir cuando tu realidad es otra? El mundo anda perdido en sus pasiones, andan perdidos en su inmundicia. Pero tú, que alguna vez fuiste fructífero, que alguna vez fuiste mi orgullo y mi esplendor, oye, estás envuelto en asquerosidades. Y si quieres la restauración completa de tu vida, ¿qué dice el profeta? Suelta, abandona tus asquerosidades. Límpiate, lávate, levántate, para que yo pueda estar en ti. ¿Dónde está el cortocircuito? En la conducta
equivocada y deshonesta. El Eterno no quiere, escúchame, el sacrificio de Mashiach fue tan grande, pero uno de los más grandes beneficios que tiene su sacrificio es que nos injerta en el reino. Ingresamos al reino gracias a Él. Pero Él nos dice, oye, con asquerosidades no te quiero. O sea, tienes que iniciar tu proceso de restauración. Tienes que iniciar tu proceso de cambio. Porque si retienes asquerosidades, no puedes permanecer. Y podrás generar mucha hoja. Podrás generar mucha sombra que llame la atención. Pero el día que yo ocupe de ti para que alguien conozca de mí y no tengas el fruto, ¿qué dice Yeshua mismo? ¿Qué dice Él? ¿Qué le dice a la hoguera? A la higuera. ¿Qué le dice? Maldita seas. No la está maldiciendo, le está proyectando hacia dónde va. Maldita seas. Nunca más nadie coma de tu fruto. Pero ¿no dice acaso que no había fruto? Y aquí dice después que nunca más nadie coma de tu fruto. Ese es otro fruto. Es otro fruto. Porque el esperado por Él no se está generando, sino se está generando otro fruto. Fruto de vergüenza, pan de vergüenza, un falso testimonio, que el Mashiach no quiere que nosotros generemos esa clase de fruto. Y esa clase de fruto se genera cuando hay asquerosidad en nuestra vida. Y quiero repetirte una cosa, no son mis palabras, ni las palabras de Mashiach, ni las palabras del profeta. Son las palabras del Eterno invitándonos a que abandonemos una conducta hipócrita, una espiritualidad falsa. Dejemos de simular y nos metamos de lleno a la espiritualidad correcta, a la conexión con Él, pero es una decisión personal que cada quien debe tomar. Dale un aplauso al Creador. Amén.